morning. Buenos días. Thank you for your ministry already, those that have been contributing, Gracias por each one with a song, el ministerio que han estado spiritual song, word of encouragement, compartiendo con otros, aquellos que han estado orando, tocando instrumentos, ministrando a los hermanos. give everyone a part to Ojalá que contribute. todos podamos tener oportunidad de contribuir en Doesn't work algo. well in this context, in this setting. Now let's just bow our hearts in prayer. Y pues bueno, vamos Look a to God's word this morning. orar antes de comenzar con nuestro mensaje en esta Our mañana. Heavenly Father, we are thankful to you. Padre Celestial, estamos agradecidos contigo porque nos has bendecido en muchas maneras. We just start by looking out the window and we see a Basta peaceful solo land. For that we give you thanks. We mirar see por la the ventana y warmth of ver the todas sun, las maravillas que has hecho, el the life sol, that it brings. For that we la give you vida. thanks. Y por todo eso te We damos thank you that we gracias. can Gracias, look Señor, and porque see podemos with our mirar eyes. y ver con nuestros We thank you ojos. for friends around us. Gracias por nuestros amigos Thank you alrededor for de the beating nosotros. of our Gracias heart, porque nuestro the corazón breathing of late our lungs, y every porque breath, a gift podemos from our respirar, Creator nuestros pulmones and our funcionan sustainer. y sabemos que Lord, tú everything that we nos have, sustentas en everything todo, that we Señor. enjoy Señor, gracias porque is tú has creado enabled todo aquello que by nosotros you, disfrutamos. provided by you. Todo ha sido provisto Lord, por ti, I pray Señor. that you would Y por deliver eso us oro from, para que tú nos libres taking de you for granted, deliver us from complacency and ser indifference and ingratitude. indiferentes Fill e our ingratos. hearts with rejoicing and praise Señor, en and lugar de eso, thanksgiving. ayúdanos a estar This morning, as we look agradecidos into y your word, regocijarnos I mientras ask estudiamos that tu you palabra, would Señor, y mientras cause us vivimos, to Señor, una vida de respond agradecimiento a ti. appropriately to what you say Permítenos, to us Señor, through responder your word. apropiadamente a lo que tú nos vas a enseñar en tu And palabra Father, I esta pray that we mañana. would learn from it, Y Señor, te and pedimos that we que would be strengthened podamos in our aprender de ability ti y to nos des live in this fortaleza world para the poder way vivir en we este were mundo created en to el live, que tú that nos we has might maximize puesto our para que enjoyment podamos and our fulfillment, and disfrutar, maximize Señor, the glory that you receive through us. y que también, Señor, tú puedas Lord, I pray that through your glorificarte, word Señor, we en would nuestras gain vidas. insight into challenges Señor, and te problems pido that we face, que nos and how to respond to ayudes, those Señor, a things, responder that we would be correctamente a strengthened los in every retos, a los capacity. problemas que tenemos en nuestra And Lord God, I pray vida. that Cada uno de nosotros enfrentamos through cosas your word, diferentes, you would Señor. cause our lives to Hoy be ayúdanos, fruitful, Señor, a ser Lord, fructíferos that we en would have cualquier purpose, circunstancia que that estemos. we would be a Que, blessing to de que others, tengamos that un our lives propósito, would Señor, y better que those nuestras around vidas us, sean para because mejor it cada is día. you living through Porque us. tú May eres el that que be. vives dentro de I ask that nosotros. you would speak through me this morning. Habla a través de My mí en dependence is esta upon mañana, you. Señor. Dependo de I ti. thank you, Lord, for the evidence that we have as a congregation. Gracias, The Señor, word por of esta God congregación. gives life. The word of Porque, God gives direction, Señor, tu gives palabra wisdom. nos da The dirección, word nos of da God sabiduría, equips us and nos prepares equipa, us. nos Lord, it is prepara. all true, and we Y, praise you Señor, for that. te alabamos por For we ello. have been strengthened and built up, we have been shaped and molded by your word. Porque, Señor, And may that, estamos siendo moldeados por tu that palabra. sanctifying, conforming work Y Señor, continue today as we look te into your pedimos, word. Señor, que tu palabra And I siga ask obrando this en in the name of nosotros. Jesus. En el nombre de Jesús Amen. te lo pido, Señor. Amén. Amen. Luke chapter 22. And this morning our focus will Lucas, be on capítulo verses 22. 31 to 38. Nuestro In enfoque chapter en esta 21, mañana está en los Jesus versículos del 31 al foretold 38. difficult days ahead. For his disciples, it was distant Vamos a future ahead. comenzar viendo We aquí el now contexto know de from our vantage point that las he palabras de was Jesús. prophesying days that were Jesús había profetizado que thousands of vendrían years ahead in the future. cosas en el futuro But we are now que recognizing that those sucederían. days he prophesied Y for hoy them, podemos distant reconocer future is for us the near future. que Now in lo que chapter para estos 22, discípulos era el he futuro muy foretells lejano, para nosotros se difficult está convirtiendo en el days futuro just cercano. hours ahead. Pero también Jesús les está hablando de lo que va a suceder unas cuantas horas más adelante In the immediate y future unos for his cuantos días más disciples. adelante. Difficult times that they would go through. We start in verse 31. And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you. Vamos a ver aquí el verso That word in 31. Greek, you, is Dice, plural. dijo también el Señor, Simón, His Simón, disciples are before he him. aquí Jesus Satanás said, os ha pedido para Simon, zarandearnos Simon, como a indeed trigo. Satan has asked for you, that he might sift you all. He's speaking to Satan, or to Peter,
But Aquí el Señor está Satan has asked hablándole for all the disciples. Let's begin by looking at the a context Simón, here. pero vamos Jesus a empezar has viendo el just led his contexto. Jesús disciples through the Passover, apenas meal, había in which dirigido a he sus revealed to discípulos them en that la the symbols of the cena Passover de Pascua, pointed to himself. y estos símbolos de la Pascua, de la cena que tomaron, era un símbolo del cumplimiento de su sacrificio, particularmente aquel pan matzah que se llama en hebreo, y esa copa de vino que simbolizaban el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta era una celebración muy importante, pero esta celebración iba a convertirse en algo triste. Y Jesús sabía que Satanás iba a entrar en este lugar, que la mano de aquel traidor estaba con él en la mesa. Juan 13:27 nos revela que en aquel momento Satanás entró en Judas Iscariote y Jesús lo despide de este lugar diciéndole: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Satan's brief presence in that room has already poisoned the hearts of the disciples, and a shameful dispute breaks out among them. Él sabía que Satanás había envenenado el alma de uno de sus discípulos. Y empieza esta contaminación entre los demás discípulos, de hecho, porque empieza un pleito allí entre los discípulos para saber quién era el mayor entre ellos. Y Jesús los regaña y les recuerda que en su reino el más grande no es aquel que se exalta a sí mismo, sino el que humildemente sirve a otros. Y eso fue precisamente lo que estudiamos la semana pasada. Sabemos las escrituras, sabemos lo que está escrito allí y sabemos lo que sucedió con Pedro. Sabemos que Pedro había hablado allí en esta discusión entre los discípulos. Pero ahora Jesús le habla enfocándose precisamente en Pedro. La Biblia amplificada lo traduce de esta manera: Simón, Simón, refiriéndose a Pedro. Escucha, Satanás ha pedido excesivamente que todos ustedes les sean entregados, que Dios quite su protección de ellos, en otras palabras, para que Satanás pueda zarandearlos a todos ustedes como el grano. Pero yo he orado especialmente por ti, Pedro, para que tu fe no falle. El enfoque aquí de lo que Jesús está diciendo en el verso 31 es, por ejemplo, si nosotros fuéramos un grupo de granjeros, entenderíamos perfectamente lo que Jesús está diciendo aquí, porque los granjeros, para separar el grano de la planta, porque los granos están pegados a la planta, obviamente, de trigo, entonces ellos primero necesitan desprender los granos de la planta, y luego, ya que tienes el grano, necesitas quitarle la cáscara al grano para entonces poder tener solamente el centro de la planta. Entonces, para hacer todo esto, necesitan zarandearlo, moverlo muy vigorosamente y después aventarlo hacia el cielo para que el viento sople y se lleve toda la cascarilla del trigo, y entonces
Así quede puro solamente el centro del grano. Ahora, todo este procedimiento que hacían los granjeros antiguamente, lo usa aquí Jesús para ilustrar lo que iba a suceder con Pedro, pero también para todos nosotros los cristianos. A veces necesitamos este tipo de sacudidas para que nosotros podamos dejar ir todo aquello a lo que nos aferramos. Todas estas cosas difíciles que nos pasan en la vida, estas pruebas, estas dificultades, nos ayudan a deshacernos de todas las impurezas, de todas las cosas a las que estamos aferrados. Viene el viento y se lleva las cascarillas, se lleva la impureza del trigo y deja el trigo puro. Satanás había pedido que todos los discípulos fueran puestos a prueba para ver de qué estaban hechos, para ver si realmente eran verdaderos. Pero Jesús le está hablando específicamente a Pedro porque sabía que Pedro era uno de sus más cercanos amigos, era uno de los que eran más entusiastas y seguían a Jesús con más vehemencia. Tal vez algunos de los discípulos envidiaban a Pedro por su carisma, por su naturaleza que era extrovertido y opinaba y no tenía miedo a expresar sus pensamientos, y tal vez sus compañeros lo veían, decían, ay, miren a Pedro, cómo es sólido, cómo tiene unas convicciones muy fuertes. Era carismático, era celoso de la palabra, se llevaba mucho de la atención y era uno de los más fuertes discípulos. Pero Jesús le está diciendo, Pedro, vas a estar a prueba y estoy orando por ti. Primera de Samuel, capítulo 16. Do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused Dios habla a Samuel diciéndole, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí Dios le está hablando a Samuel acerca de David, de aquel niño humilde y pequeño. Pero aquí se puede usar muy bien para describir a Pedro. Pedro externamente era un hombre fuerte, era un hombre celoso de la palabra, y sin embargo iba a estar a prueba. Primera de Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La palabra dice que el orgullo viene antes de la destrucción. El Señor tenía mucho amor por Pedro y él había seguido al Señor Jesucristo por todos lados, pero él tenía confianza en su propia fuerza, en su propia habilidad. Y la Biblia dice que esa autoconfianza, esa autoseguridad viene antes de la destrucción. Fíjense cómo un dato interesante aquí. Satanás pide permiso para tentarlos, porque él no podía hacerlo sin permiso, porque ellos tenían la protección del Señor. Él tenía que pedir permiso para traer una prueba a la vida de estos discípulos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y Satanás solamente puede probar a los hijos de Dios si Dios lo permite. Y si tú en este momento estás atravesando por muchas pruebas una y otra vez, lo más sabio que puedes hacer es preguntarle a Dios por qué Dios está permitiendo estas pruebas en tu vida. ¿Qué es aquello a lo que tú te estás aferrando?
¿Qué es esa impureza que tienes en tu corazón de la cual el Señor está tratando de deshacerse en medio de las pruebas? Muchas veces nos resistimos a este proceso y nos aferramos a aquello que el Señor quiere que nos deshagamos. Son pruebas y el Señor quisiera terminar con esas pruebas, pero el Señor permite que sucedan por un propósito, porque hay cosas en nuestra vida que necesitan cambiar, hay cosas que necesitan irse de nuestra vida. La Biblia nos asegura que Dios lo permite para traer bendición en la vida de sus hijos. No puedes pasar tú por una prueba sin que Dios lo haya dado su permiso, su autorización para que tú pases por una prueba. Y Dios lo permite porque Dios te ama. Dios ha prometido que todas las cosas nos van a ayudar a bien a los que le amamos. Vamos por favor a este verso muy conocido y memorizado por muchos. Y si no te lo sabes de memoria, te recomiendo que lo memorices. Romanos 8:28. Lo voy a leer de la Biblia amplificada, que es un poco diferente al verso que muchos han memorizado, porque la Biblia amplificada nos trae un poco más de luz acerca de la traducción del griego al inglés o al español. Y por eso es una traducción un poco más larga, pero vas a tener más detalles de lo que significa este verso. Romanos 8:28. Se nos asegura y sabemos que todas las cosas obran a favor y caen dentro de un plan que es para bien para aquellos que aman a Dios y aquellos que son llamados de acuerdo al diseño de Dios y a su propósito. Entonces podemos ver que aquí hay un plan para bien para aquellos que aman y conocen a Dios. Y esto es de acuerdo al diseño y al propósito de Dios. Todas las cosas que suceden en tu vida. Este no es un caso aislado de que Satanás recibió permiso de Dios para darle unas pruebas a Pedro. No. Esto sucede con todos los hijos de Dios. Y si no lo creen, vamos por favor a Job, capítulo 1, en el Antiguo Testamento, Job, capítulo 1, verso 6. Job era un hijo de Dios. Y Satanás pidió permiso para probarlo. Verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, o sea, los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Es como si Job dijera: ay, gracias Señor, por favor, escóndeme del radar, no me expongas. Pero el Señor le dice a Satanás, no por error, a propósito, intencionalmente: hey, ¿has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Porque tú, Señor, lo has bendecido, como diciendo: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano,
solamente no pongas tu mano sobre So él. Satan went out Y from the salió presence of Satanás the de delante Lord, de Jehová. and we know from the rest Y of ya the sabemos story el resto de la historia, that que though Job went through a time of great and Job painful pasó por un trials, tiempo in the muy end, he was a difícil y better muy man, doloroso, a humbler man, with a pero eso deeper lo hizo understanding of convertirse God, en and un he hombre came más out humilde much further ahead y más in every firme capacity and en in every way en than todo he lo que was hizo, before the testing. y que él fue prosperado That is God's en todo lo purpose que él in tuvo. bringing us Ese fue el through propósito times of de testing. Dios para Job y también Another para example is nosotros in the cuando New Testament pasamos from the life por of tribulaciones, por Paul. problemas. 1 Corinthians chapter 12. Hay otro ejemplo en 2 de Corintios capítulo 12, 1 Corinthians 12 verses 7, 8, versos and 9. 7 al 9. The Bible says, as Paul speaking, Aquí lest está I should be hablando exalted above Pablo, measure, meaning lest I should become proud, puffed up para que la by the grandeza de las abundance of the revelaciones no me revelations. exaltase So Paul's making clear desmedidamente, here that me this fue dado un happened for a aguijón en good mi purpose. carne. I've had Está an abundance hablando, of revelations from God, and the lo que está tendency diciendo when aquí God Pablo es begins que él doing tuvo un things in montón de our life and revelaciones, using tuvo us muchas in cosas good que Dios le ways, dio, we begin to pero become para que proud. estas That's the cosas tendency. no We begin to lo pat ourselves hicieran on the ser back. We orgulloso begin y to give ourselves some of exaltarse the a sí praise, mismo some y of the glory. presumido de todo lo que había And recibido de so, Dios. lest that should Entonces Dios happen, le dio a un thorn in the aguijón flesh en was su given carne, to me, a messenger of Satan. un mensajero de Meaning this was a Satanás que me satanic abofetee para attack que no me against enaltezca Paul to sobremanera. buffet me lest I be exalted above Res- measure. Now Satan's not concerned about Paul being Aquí exalted. Satanás Who's protecting Paul from becoming proud? está mandando God aquí is. And so he's allowing this un satanic attack. Verse un 8, ataque, "Concerning pero el this Señor thing, lo I permite pleaded para with que the Lord Pablo 3 no se times that enaltezca. it might depart from me." Verso Now, if it was 8, not respecto a lo God's will cual for him 3 to go veces he through that, rogado al God would have Señor que lo delivered quite him. de mí. Pablo quería que lo But we liberara read in de verse 9, esta, God said de to me, esta dolencia. "My grace Pero el is 9 dice, sufficient y for me ha you, dicho, for bástate my mi grace gracia, is porque mi made poder perfect se in perfecciona en la weakness." debilidad. 3 times God 3 veces turned Dios Paul's request down, saying that negó- this satanic attack on his negó a life was Pablo allowed for the la purpose of propuesta que éste le increasing hacía. God's strength in Paul. ¿Por qué? Porque Dios iba a darle Therefore, su propia fuerza Paul a concludes, Pablo. "Most gladly I will Y rather concluye con boast in esto, my en el verso infirmities, 9. that the power of Christ may rest Por upon me." tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que Likewise, repose sobre mí el The poder de Lord Cristo. intended to use this painful satanic attack against El the Señor disciples intenta to usar este strengthen ataque them and satánico particularly tan Peter, doloroso and para to benefit fortalecer others entonces a through Pedro him y when para he came out beneficiar a otros a the través other de end. él. Back in Luke chapter 22 Volvamos a Lucas capítulo 22, and verse 32. verso 32. Jesus says, "But I have prayed Jesús for dijo, you." Now, pero yo he addressing rogado por Peter, ti. "I've prayed for Está you, hablando de Peter, Pedro, that your faith que tu fe should no not falte. fail. And when you Y have tú, returned to una me, vez vuelto, strengthen your confirma brethren." a tus hermanos. We see here again that Vemos Jesus aquí que has, during these years of durante ministry on estos earth, años limited himself de to ministerio functioning within the limitations of en a la man, tierra, a Jesús man estuvo without sin. limitado en Jesus did en sus not capacidades. take matters Fue into un his hombre own completamente, hands and pero act as God. no He era. didn't, just on Él his estaba own sometido a Dios protect Peter, por completo. but he prayed Todas las cosas que Father le sucedían for a sus Peter's discípulos y a él mismo. Jesus Él no is tomaba estos our asuntos en sus supreme propias manos, sino example que of how oraba al Padre people para are que Él to actuara. live the victorious Christian life and how people Jesús are aquí to es el deal with ejemplo supremo de spiritual cómo debemos opposition. nosotros de How vivir did una the vida ultimate victoriosa en supreme Cristo. person deal with these Cómo satanic debemos attacks? lidiar contra los ataques He prayed. satánicos. There are so Cómo many debemos things that we orar. can learn Hay about muchas prayer through this cosas short que verse. For podemos example, aprender de God la has oración en este chosen to verso. work in the Por affairs of ejemplo, Dios ha mankind escogido a only in response obrar to prayer. en todos los asuntos de la Though humanidad Jesus knew it was God's cuando will uno for ora Peter to come en respuesta a la successfully through this oración. test, he didn't simply say, "Don't worry about A pesar de que Peter, Jesús everything will sabía work out in the end." cuál era la voluntad de No, Dios Jesus para prayed Pedro,
Jesús no dijo, no te preocupes, de todas maneras todo va a salir bien al final. No, Jesús de todas maneras estuvo orando para que todo sucediera bien, para que todo pasara conforme Dios lo quería, porque Dios solo obra a través de la oración. Por eso Jesús oró. Y por eso es que al final Él salió victorioso, porque Él oró. Antes de la prueba, Jesús oró para asegurarse de que todo iba a salir bien, iba a salir victorioso después de la prueba. Por eso oró antes de que todo sucediera, para que su fe no faltara. Por eso nosotros debemos de orar antes, porque luego nos confiamos y no oramos antes de la prueba. No estamos alerta, no estamos en guardia orando. Y luego ya cuando estamos en el problema, ya estamos llorando y clamando para que Dios nos saque. Pero aquí Jesús no oró tampoco para que Pedro no pasara por la prueba. Es como si Pedro dijera, ay, Señor, pues si ya sabes que voy a pasar por la prueba, ¿no puedes mejor orar para que mejor no pase por la prueba? No, porque el propósito no era de que Pedro no pasara por la prueba o no negara a Jesús. Y esto es interesante. En lugar de eso, Jesús oró una oración que estaba en línea con lo que Dios quería hacer con Pedro. Oraba para que el fracaso de Pedro no lo destruyera, sino que lo ayudara a fortalecerse y que al final él venciera, para que al final él emergiera de las profundidades del pecado. Acuérdense que Jesús estaba limitado como un hombre. Entonces, ¿cómo es que sabía que Satanás había pedido permiso para zarandear a Pedro? Porque Satanás había pedido permiso a Dios el Padre. No le había... Estamos suponiendo aquí que Satanás no había pedido permiso a Jesús para zarandearlo. Entonces, ¿cómo Jesús sabía estas cosas? ¿Cómo sabía Jesús cómo orar por Pedro en medio de esta prueba? ¿Cómo sabía que todo iba a salir bien al final? ¿Cómo sabía que la fe de Pedro iba a fallar? ¿Cómo sabía cómo orar? ¿En qué dirección? Pues eso vino para Jesús, así como viene para nosotros cuando estamos en comunicación con el Padre. Dios revela sus planes y se comunica su voluntad a aquellos que esperan en Él, aquellos que oran por dirección, aquellos que meditan en su palabra para que Él les dé guía y dirección. Muchas veces yo he orado leyendo la palabra y Dios me da dirección de lo que viene, de lo que va a suceder. Dios me da dirección en cómo vivir o qué decisiones tomar. Dios habla a través de nosotros y nos guía en su palabra. Jesús quiere que nosotros oremos al Padre y seamos guiados y tengamos dirección, porque su palabra es una luz para nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la Biblia. Dios quiere iluminarnos para lo que viene enfrente. Dios nos quiere iluminar, nos quiere revelar lo que viene más adelante, y a pesar de que sean pruebas, Dios quiere que sepamos que Él va a estar allí para nosotros. Fíjense cómo en el verso 32 Jesús dice que una vez que hayas regresado a mí, confirma a tus hermanos. Lo que está implicando Jesús aquí es que temporal va a haber un periodo, va a haber un tiempo de falla, de fracaso, pero después de este fracaso vas a regresar al Señor, y que cuando regreses
Tienes un His failure propósito, was short-lived. porque el fracaso va a ser corto solamente. Podemos ir al libro de Hechos, capítulo 2, gloriosamente. 50 días después, Pedro está firme hablando a una multitud de miles de personas en la fiesta del Pentecostés, proclamando poderosamente el Evangelio y lleno del Espíritu Santo, aquel Cristo al cual había negado. Ahora Él está hablando porque su fe no faltó al final, solamente fue un fracaso temporal. Por eso, a causa de esta fortaleza que Él recibió después, el ministerio se fortaleció en este día del Pentecostés. Lucas 22 otra vez, verso 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Como diciendo, Pedro, Señor, ¿a qué te refieres? Si yo estoy listo para morir por ti, yo voy a estar contigo siempre, puedes contar conmigo, yo te cuido las espaldas, Señor. La actitud de Pedro es como la de Ruth, cuando le dijo en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 16 y 17, Ruth le dijo a su suegra, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Aquí Pedro está diciendo lo mismo, está hablándole a Jesús. Pero Pedro está poniendo su confianza en sí mismo. Está diciendo, Jesús, puedes confiar en mí. Pedro piensa que él va a estar con Jesús en todo. Y él es sincero en pensar que puede. Porque Pedro, digamos que en un ambiente de eventos naturales, Pedro se hubiera quedado con Jesús porque él tenía esas características, era esa clase de persona. Pero aquí debemos recordar que había un componente espiritual. Y debemos recordar que no hay ninguna persona en sus poderes naturales, humanos, digamos, que pueda vencer las fuerzas satánicas de Satanás en su propia fuerza. Adán y Eva eran perfectos, seres humanos sin pecado, pero que no tenían el Espíritu de Dios viviendo dentro de ellos. Y no tenían poder en sus propias fuerzas para vencer a Satanás. Es solamente cuando dependemos del poder del Espíritu Santo que somos capaces de resistir y vencer al enemigo. Y esta es una lección que Pedro debía aprender y que nosotros también debemos aprender. Y mientras más pronto mejor. Tenemos que aprender que nosotros no podemos nunca vencer al enemigo en nuestras propias fuerzas. La fuerza que Jesús tenía para vencer a Satanás venía solamente del Espíritu de Dios. Verso 34. Y Él les dijo, pero te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro iba a negar a Jesús, no 1 ni 2 veces, sino 3 veces. Esta negación 3 veces indica un fracaso total, un fracaso a estar con Jesús hasta la muerte.
En la Biblia, cuando se usa el número 3, 3 represents completion, representa represents totality, totalidad. represents absoluteness. It's really quite amazing how in Y Scripture es, numbers have significance. y es numbers have bien meaning. interesante ver cómo los números tienen siempre algún significado en la Biblia. How could he Pedro so era un totally hombre, fail to stand with his en su Lord? naturaleza era un hombre Satan valiente, works by filling arrojado. hearts with fear, ¿Cómo es posible causing entonces them que haya to doubt fracasado God's faithfulness towards para them. estar Peter's bold, firme por Jesús? Porque but él he's gonna era succumb un to hombre fear. sin miedo. and this demonic Sin fear embargo, of man Satanás can even compel llenó su a corazón lover de of un God terror like Peter to deny que even causó knowing que God. él dudara We de need to Dios, recognize that de la fear fidelidad is de not of Dios God, hacia él. but it is of the Debemos enemy. reconocer que el miedo no But viene de apart from Dios, depending sino del upon the enemigo. power of the Spirit of God, we cannot Debemos overcome reconocer fear. que We cannot overcome the apartados de enemy Dios no and podemos the fear vencer that he el puts miedo into our hearts. y el miedo que Satanás 2 pone en Timothy nuestros chapter corazones. Segunda de Timoteo, capítulo 1, vamos a ver lo que dice aquí, versos 7 y 8. There's a principle here Aquí hay that's un principio important que to quiero que understand. vean porque es importante que entiendan. And brothers and sisters, Hermanos y as hermanas, Christians, como cristianos, you are going to on a daily basis be encountering todos los spiritual días se van a opposition. encontrar We are con in battle. oposición espiritual, Bible porque teaches that. recordamos que estamos en una batalla espiritual. La And Biblia eso es lo que nos to enseña. understand that Y para the entender enemy que works through fear. el enemigo, cómo suceden las cosas, debemos entender que el enemigo trabaja con el miedo. Cuando tú tienes miedo, significa que hay fuerzas espirituales obrando allí. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 7 y 8. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la evidencia de Dios. Poder, amor y dominio propio cuando el enemigo nos enfrenta con el miedo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Aquí Pedro le dio miedo testificar del Señor. Aquí Jesús le está hablando. No tengas miedo, porque Dios te va a dar poder, porque el poder de Dios nos ayuda a elevarnos por sobre el miedo, por sobre la tribulación y las pruebas. Aquí una vez más Jesús nos da una detallada y específica profecía que va a suceder en algunas horas y que va a suceder en detalle como Él lo dijo. Fíjense en los detalles de esta profecía. Fíjense cómo Jesús le habla a Pedro y cómo en unas horas sucede en cada detalle, justo como Jesús lo profetizó. The rooster shall not crow this day, specific time. Peter's going to involve you. It's going to involve a rooster. It's going to happen this Aquí day. dice Pedro, Before that te rooster digo que el gallo no crows, cantará you hoy will antes que deny tú me, niegues 3 not veces que once, me not conoces. twice, but No una 3 ni dos, sino times. 3 veces. You will deny that you even know Tú me. me vas a negar y vas a negar que me conoces. Hay un detalle preciso aquí. Now, I point this out because Y many lo people, digo many aquí porque Christians muchos do not cristianos believe that no creen que prophecies la made by profecía Jesus and others hecha that are por recorded for us Jesús in the o por otros scriptures, en las Escrituras about end times events or acerca about de los future events últimos will tiempos come to pass vayan a literally in every suceder detail. literalmente. Many Christians do not believe Muchos that cristianos it's going no to creen que literally esto va a happen as it's suceder promised. literalmente. But if all Pero the past prophecies si toda la which have profecía already been que ya fulfilled sucedió, que ya se were cumplió, fulfilled se cumplió literally, literalmente then al pie de la letra y a detalle, logical entonces, reason do we have? ¿qué What biblical razón reason lógica do y we bíblica have to tenemos say that the para future decir que los yet to be eventos fulfilled próximos prophecies will be acerca any de la different? profecía van a There ser is a diferentes, clear no se van a pattern cumplir al pie de la already letra, established for us in porque aquí la Scripture, Biblia nos and está we need to dando take the word un of God patrón exacto seriously de que and to Dios take
es serio cuando habla acerca de profecía y de que todas las cosas se cumplen exactamente como Él dijo, a menos que Dios nos indique que son simbólicas. Aquí el Señor nos ha revelado lo que va a suceder y Dios está comunicando esta revelación profética a sus discípulos y a nosotros también. Y aquí nos está dando un ejemplo cómo van a suceder estas cosas. Son revelaciones que Jesús nos ha dicho y es una fuente de ánimo para nosotros para saber que Dios está en control y que Él tiene un plan para todas las cosas que están sucediendo. Y eso es lo mismo para nosotros cuando estudiamos profecía. Sabemos que Dios está en control de todo y que a pesar de lo que va a suceder en el futuro próximo, Dios tiene control de cada detalle. Ahora, el Padre no solo revela eventos futuros a Jesús, sino que Él es el ejemplo supremo de cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana y cómo debemos caminar y cómo debemos vivir. El Señor nos revela a sus discípulos lo que va a suceder en el futuro. Si están en una amistad muy cercana con Jesús, sobre todo en tiempos de crisis, Dios nos habla. Por ejemplo, Hechos capítulo 20, 22. Pablo hablando aquí, ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. En el siguiente capítulo, Hechos 21, verso 10, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y podemos seguir leyendo y leyendo la historia, cómo el Señor le revela a Pablo lo que va a suceder en el futuro. Y tenemos muchos testimonios de cómo el Señor habla a su pueblo hoy en día. Vamos por favor a Lucas 22 otra vez, verso 35. Y ellos les dijo, cuando os envié sin bolsa y alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Pero ahora, algo diferente. El que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Jesús está refiriendo aquí a Lucas capítulo 9, cuando los envió a las aldeas alrededor de Galilea y les dio poder sobre los demonios. La Biblia dice, Lucas 9:1, viendo reunidos sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Porque tenían que vivir en dependencia total y constante del Señor. Y les pregunta, ¿les faltó algo? No. Bueno, pero ahora Él se va a ausentar de entre ellos por unos días. Por eso tiene que tener provisión para su protección. Ellos como que se preguntan, ¿a dónde va Jesús por unos días? Bueno, Él va a ser crucificado y va a ser muerto, pero va a resucitar al tercer día. Y esto nos habla de que apartados de Jesús no podemos hacer nada. Pero cuando tenemos el poder de la presencia de Cristo, tenemos autoridad sobre los demonios, podemos sanar al enfermo, tenemos la provisión
Nos cuida Él, no necesitamos dinero, no necesitamos nada, sino a Cristo. Y ahora estamos en peligro porque Él va a estar ausente. Por unos días no van a tener poder sobre los demonios, no van a tener provisión sobre sus necesidades, no van a tener protección. Por eso, por la relación con Jesús, van a estar en peligro de aquellos que van a matar en pocas horas a Jesús. Van a entrar en un periodo de vulnerabilidad. Por eso ellos tienen que traer sus espadas. Pero después de la resurrección, todo esto va a cambiar. El domingo de resurrección, vemos cómo el Espíritu Santo lo ha levantado hacia el cielo. Vamos por favor a Mateo, capítulo 28. Antes de que Él ascendiera al cielo, no les dio advertencia. No les dijo, voy a estar ausente por unos días, así que tienen que cuidarse por ustedes mismos. Él no dijo eso. Pero aquí, después de la resurrección de Jesucristo, tienen algo que no tenían antes. Vamos a ver, ellos recibieron la vida de Jesús viviendo dentro de ellos. Mateo 28 habla acerca de esto. Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Voy a estar con ustedes siempre. Mi presencia nunca se va a ir de ustedes. Jesús les dijo, voy a estar con ustedes, y después se fue al cielo, pero Él iba a estar con ellos. Pero por los próximos 3 días, porque va a la cruz, va a haber algo diferente aquí que no entiendo completamente, pero es una advertencia que les está dando. Es algo completamente contrario a lo que les había dicho antes. Es como si Jesús les estaba diciendo, por los próximos 3 días ustedes tienen que cuidarse mucho. Porque van a estar ustedes solos pero después de que Él resucitó, pues Él iba a estar siempre con ellos. Así que vamos a resumir leyendo los últimos versos. Lucas 22, 37 y 38. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. And he was numbered with the transgressors. For the things concerning me, Jesus adds, have an end. Jesús está citando los últimos versos de Isaías 53. Isaías 53, verso 12, hay una profecía maravillosa aquí en Isaías. Una profecía que, por cierto, los judíos hoy en día que no creen en Jesús no saben qué hacer sobre esta profecía, porque habla muy claramente de Jesucristo. Y Jesús habla acerca de la última parte de este versículo. Fíjense lo que dice. Todo el capítulo está profetizando la crucifixión de Jesucristo, pero la última parte específicamente profetiza su
cómo se identifica a sí mismo con los transgresores. Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él oró por los transgresores, tomó nuestro lugar, se convirtió en pecador por nosotros para que nosotros pudiéramos recibir su justicia. Y cientos de años pasaron después de que Isaías escribió esta profecía. Y tal vez los judíos pensaron, esto nunca va a suceder, pero ese día de Pascua fue el final, fue donde se cumplió esta profecía. Por eso nosotros como Iglesia de Dios podemos tener completa confianza de que todas las profecías que se han dicho en la Biblia y que han pasado años y siglos después de que se han escrito, eso no importa, esa no es excusa para que no se cumpla todo lo que se dijo, porque aquí podemos ver en Isaías todas las profecías acerca de la primera venida de Cristo se cumplieron al pie de la letra. No tenemos ninguna duda de que se cumpla lo que viene. Es como alguien que se gradúa, como mi hija que se graduó este año de la preparatoria, pero hace años cuando empezó a estudiar se le hacía tan difícil que decía, ay, esto nunca va a terminar, y la escuela seguía y seguía, pero ya terminó. Este año ella se graduó y de la misma manera nosotros podemos entender que el Señor va a venir y la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado nos reuniremos con Él en el aire, porque Él vendrá y el día viene pronto. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias porque muchas cosas nos has revelado en estos versos y mucho más, Señor, quieres revelarnos. Y te damos gracias, Señor. Gracias por alimentar nuestros corazones y por animarnos en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das revelación y porque cuando miramos en tu palabra podemos encontrar revelación. Te pido por esta congregación y por mí mismo para que tú hagas lo que tú necesitas hacer en nuestro corazón para remover la impureza, la paja, todo aquello que no nos dejan avanzar y que nos enredan en este mundo, en estas cosas, Señor. Ayúdanos, Padre. Padre, te pido que podamos cooperar en lo que estás haciendo en nuestras vidas, que podamos mirar tu palabra y buscar allí la respuesta y la iluminación y el entendimiento para saber cómo orar de acuerdo a tu voluntad. Padre Celestial, te pido que nos ayudes a ser libres, así como los granos de trigo que están atrapados en esa cáscara, Señor, que tú nos liberes de esa cubierta, Señor, de pecado y de cosas que no nos dejan avanzar. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos rendirnos a tu poder y a tu soberanía
y confiar en tu bondad para que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas y que podamos cooperar con lo que tú estás haciendo y podamos obedecer a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos salir de la prueba como oro que ha sido purificado en el horno. Señor, que el resultado de la prueba por la que estamos atravesando, Señor, no disminuya la calidad de tu iglesia, Señor, sino todo lo contrario. Señor, que nosotros que estamos viviendo en este mundo, en medio de pruebas, Señor, podemos ser purificados como tu iglesia, que estemos listos para tu regreso. Y que seamos valientes, que no te neguemos, sino que proclamemos, Señor, públicamente tu palabra, las buenas nuevas de salvación de aquel que vino a morir por nuestro pecado, a traer justicia a esta tierra. Padre Celestial, te pido que nos des fuego y poder en tu espíritu en esta iglesia y nos ayude, Señor, a estar en línea con lo que tú estás haciendo, que podamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir el camino que has marcado por nosotros, confiando, Señor, que tú eres soberano y que tú eres bueno todo el tiempo y tú eres fiel y que tú, Señor, eres fiel siempre, por eso te alabamos. Ayúdanos a estar en línea contigo, Señor, a no salirnos del carril, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Queremos terminar diciendo, Maranatha, Señor, ven pronto, Señor Jesús. Esperamos tu regreso. Amén.